Japón volvió a tender la misma trampa y llegó un momento en el que Brasil estuvo realmente al borde de caer, hasta que Ancelotti hizo ese cambio, porque el plan que Hajime Moriyasu llevaba años construyendo estaba a punto de dejar una vez más sin respuestas a una de las mayores potencias del fútbol mundial. Alemania cayó, España cayó, y ahora era el turno de Brasil. Después del Mundial de 2022, Luis Enrique dijo una frase que llamó la atención: Japón es mucho más peligroso de lo que creen, pero porque esta trampa invisible de Japón logra poner en serios problemas incluso a las selecciones más poderosas del mundo, y cómo consiguió Brasil escapar de ella en el último instante. Pero esta historia no comenzó contra Brasil. La trampa de Japón empezó a tomar forma años antes, después de una derrota que les dejó una cicatriz profunda, y fue en el Mundial de 2018 donde todo cambió. Para Japón, aquella Copa del Mundo no era un torneo cualquiera, era la oportunidad de demostrarle al mundo que podía competir en el escenario más grande del fútbol. En la fase de grupos derrotaron a Colombia, y no fueron solo 3 puntos, se convirtieron en la primera selección asiática en vencer a un equipo sudamericano en la historia de los mundiales. Pero la verdadera prueba los esperaba en los octavos de final. Del otro lado estaba Bélgica, un equipo repleto de estrellas como Hazard, De Bruyne, Lukaku y Courtois. Nadie le daba una oportunidad a Japón. Pero entonces ocurrió algo que sorprendió al mundo. En el minuto 52, Japón ganaba 2-0. Una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales estaba a punto de hacerse realidad. Pero el fútbol suele ponerte a prueba justo cuando más confianza tienes. Bélgica empató el partido en apenas 5 minutos. En lugar de replegarse y enfriar el juego, Japón siguió atacando, pero en el 90+5, tras perder el balón, Bélgica lanzó un contraataque y en solo 14 segundos acabó con el sueño japonés. Ahora viajemos al NRGi Stadium de Houston. Las gradas estaban completamente llenas y el ambiente era electrizante. De un lado, Brasil, el gigante del fútbol; del otro, los samuráis azules de Japón, cada vez más fuertes gracias a la filosofía del Kaizen. Sobre el papel, el favorito era evidente, pero en el plan de Moriyasu, eso no significaba absolutamente nada, porque Moriyasu volvió a poner en marcha la misma estrategia silenciosa con la que derrotó a Alemania y España en 2022. Ceder la posesión, dejar que el rival corriera hasta quedarse sin aire y en el momento justo, presionar con intensidad para forzar el error y golpear. En la primera mitad, Brasil tuvo el 77% de la posesión, y eso era exactamente lo que Moriyasu quería. No importaba quién tuviera el balón, lo que realmente importaba era quién perdería la paciencia primero. La respuesta llegó en el minuto 29. Kaishu Sano, siguiendo un pase errado de Danilo como si fuera su propia sombra, recuperó el balón, aceleró de inmediato y definió al rincón donde Alisson no tenía ninguna posibilidad. El estadio quedó en silencio. Ancelotti había vuelto a caer en la misma trampa que lo había castigado 9 meses antes. En el descanso, Don Carlo Ancelotti llamó a Vinicius Jr. y a Endrick. Luego pronunció una sola frase: ofrézcanles a los samuráis un segundo tiempo que no puedan rechazar, y después mándenlos de vuelta a casa. Brasil dejó de insistir con la posesión y empezó a atacar de una forma mucho más directa para romper la presión japonesa. Y poco a poco, el partido comenzó a cambiar de rumbo. La intensidad del asedio brasileño aumentaba con cada minuto. El arquero de Japón respondió con atajadas decisivas, pero unos minutos después, Japón ya no pudo resistir la presión, y el marcador se puso 1-1. Con el paso de los minutos, el desgaste físico empezó a hacerse evidente, y la diferencia de calidad individual comenzó a pesar cada vez más sobre el partido. Todos se hacían la misma pregunta: ¿podría Japón resistir esa presión durante los 90 minutos? La respuesta llegó una vez más, en el último suspiro, igual que en 2018. En lugar de replegarse y cerrar el partido, Japón perdió el balón cuando salía al ataque, y Gabriel Martinelli no perdonó. En el 90+5, los sueños de los japoneses volvieron a hacerse pedazos. El proyecto construido durante 30 años volvió a estrellarse contra el mismo muro. Japón sigue sin superar esta barrera desde hace 20 años. Este año también quedó eliminado en la primera ronda de eliminación directa, la de 32 selecciones. Pero este partido volvió a demostrar una cosa: Japón ya no es un rival al que cualquiera pueda vencer. Analizarán cada uno de sus errores, perfeccionarán aún más sus trampas tácticas, y en 2030 volverán con una versión mucho más peligrosa. Nadie sabe qué selecciones seguirán al mismo nivel en 2030,
Pero si me preguntan, la única de la que estoy seguro que seguirá evolucionando es Japón. Al final del día, los hombres de Ancelotti cumplieron su promesa y mandaron a los japoneses de vuelta a casa. ¿Cuál creen que sigue siendo el mayor obstáculo de Japón? ¿La fortaleza física? ¿La calidad individual? ¿O el hecho de que nunca renuncia a su estilo de juego, ni siquiera en los últimos minutos? Los leo en los comentarios. Y si quieren conocer mucho más a fondo el proyecto centenario de Japón, la filosofía del Kaizen y todos los detalles detrás de esta trampa táctica, les recomiendo ver también el documental sobre Japón que está en el canal. Les dejaré el enlace en la descripción. Estoy seguro de que después de verlo, este partido lo verán con otros ojos.